complicado. Un poco complicado porque a todos los que proveemos de medicina prehospitalaria, los extremos de la vida son los pacientes más difíciles para nosotros. Son los pacientes que en muchos de los lugares no hablan y en otro de los extremos son pacientes que ya vivieron toda una vida. Entonces fíjense bien, vamos a iniciar con la situación de el comienzo de la vida. Solo que funcione esto. Bien, inicio de la vida. Nosotros tenemos varios esquemas de grupos etarios en diversos programas. Y en diversos programas estabilizan la situación de la edad de cada uno de los pacientes dependiendo de las actividades que desarrollan. Entonces, fíjense bien, tenemos a la clasificación que vamos a ver desde un neonato, que estamos hablando desde un paciente que nace hasta 4 semanas. Eso es considerado un neonato. Tiene sus características muy específicas que ahorita las vamos a ver. Después tenemos el infante hasta, obviamente, los 12 meses, o sea, 1 año. El niño pequeño, preescolar, adolescente y adolescente desde los 12 a los 18 años. Cada uno de ellos tiene actividades y pensamientos diferentes. Por eso se convierte un reto para el profesional de la salud atender a esos pacientes. Bien, los neonatos, fíjense bien, ¿qué tienen de característica? Evidentemente son niños recién nacidos, son totalmente dependientes de su cuidador. ¿De quién? De la mamá. Son niños que van a depender de la mamá. Y aparte de esto, los defectos del nacimiento van a ser la causa de emergencia de esos pacientes. Esto quiere decir problemas cardíacos, problemas respiratorios van a ser la principal causa de urgencia, porque son problemas del nacimiento. Entonces, estos pacientes tienen estos problemas. Los neonatos también representan un reto especial para la evaluación. ¿Por qué? Porque no hablan, solamente lloran, y lloran, y lloran, y lloran. Y si tienen frío, lloran. Y si tienen calor, lloran. Entonces eso representa un reto para nosotros, porque no sabemos en realidad qué es lo que tiene. Y quien mejor conoce a ese paciente es su mamá, su cuidador. ¿Estamos de acuerdo? Ella nos va a decir, esto no anda bien en mi hijo, este llorido, este llanto no es normal en mi hijo. Bien, después tenemos a los infantes, decíamos, están emocionados, están ligados a la voz de su mamá, de su cuidadora, quien lo cuida. Ella identifica la voz de su madre y automáticamente se calma. Los brazos de su madre la calman. Esto es algo muy importante. Normalmente dejan de desvestir y atender, son fáciles de maniobrar, pero los infantes más grandes se pueden estresar si son separados de sus cuidadores. Si nosotros llegamos a evaluar a un paciente infante y tratamos de despegarlo de su vínculo de cuidador, automáticamente se va a estresar. Entonces siempre tenemos que evaluar a ese paciente pequeño cargando, que su mamá, que su cuidador lo cargue. De esta manera nosotros podemos evaluar, no separarlo, porque entonces lo vamos a estresar. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? Bien. También hacer la mayor parte de la evaluación posible antes de tocar al paciente. Si nosotros tocamos al paciente pediátrico, automáticamente va a estresarse, va a llorar. Tenemos que dejarlo con su cuidador. Si estamos llegando a un accidente y la mamá ya se bajó del carro y está cargando a su bebé, dejémoslo con su cuidador, evaluémoslo con su cuidador, no arrebatar a este pequeño. De otra manera no nos va a tener confianza. ¿Sí? Dejar cuidar y sostener al paciente cuando sea posible y evitar estimular zonas, no llegarle a agarrar los cachetes, porque es la zona más sensible. Si yo como proveedor de la salud llego y evalúo los cachetes, inmediatamente lo toco, qué bonito,
va a estimularse. Entonces también tenemos que evitar estas prácticas. Después tenemos a los niños pequeños. Los niños pequeños ya son niños que están caminando y que empiezan a tocar todo. Todo lo que les cabe en la mano, todo lo que les cabe en la mano, se lo van a llevar a la boca. Todo. Aquí está el licenciado Héctor, psicólogo, ¿verdad? Que están en la etapa oral. Muchos de nosotros nos hemos quedado también en esa etapa. Todavía seguimos, ¿verdad, profesor? Explorando. Pero bueno, no les gusta ser tocados. Los niños pequeños, también de la misma manera, si son separados de su cuidador, automáticamente va a haber desconfianza, va a haber una interpretación de estrés. Entonces tenemos que también dejarlo con su cuidador, con su cuidador. Y de alguna u otra manera se van a asustar. En este caso, si necesitamos proveer de oxígeno, el hecho de ponerle la mascarilla los va a asustar. Entonces, en esta edad, los problemas respiratorios también son muy comunes. Y son comunes que ingresen a las salas de urgencias por problemas respiratorios y tengan que nebulizarlo. Entonces, este sistema los va a estresar. Entonces, tenemos que hacer un vínculo con el niño en donde yo me ponga la mascarilla primero y dársela a él para decirle, mira, no pasa nada, no te va a doler. Va a ser benéfico para tu salud, pero no va a doler. Los niños pequeños piensan que una enfermedad, una lesión es un castigo. Ellos piensan eso. Si se lesionan o tienen una enfermedad, van a pensar que es algo malo, que siempre les va a traer consecuencias para su vida. Tienen miedo a las agujas, a las jeringas. Bien importante, tenemos que decirle, en el caso de ponerle una inyección a un paciente pediátrico, te va a doler, va a ser rápido. Pero si nosotros de antemano le decimos, no te va a doler, es pequeño el piquete, y le duele, pierdes la confianza. Entonces sí tenemos que ser claros con esos pacientes. Te va a doler, va a ser rápido, lo voy a hacer rápido, pero te va a doler. Tenemos la confianza de esos pacientes pequeños. De otra manera no nos van a tener confianza. Todos en este tipo de pacientes tomamos un simple guante, lo inflamos y hacemos un pequeño globo. ¿Estamos de acuerdo? Le ponemos algunos ojitos y lo mantenemos distraído de la situación. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer. O bien en nuestras unidades, tener un pequeño peluche para dárselo, para que distraigamos esa situación, que él no esté pensando en esta evaluación que yo estoy haciendo. Entonces, dejar esos juguetes. A los preescolares no les gusta tampoco ser tocados, ser separados de sus cuidadores y que les retiren la ropa. Obviamente también ya son adultos, o se creen ellos adultos, ¿no? Con juicio, con situaciones de opinar. El preescolar ya participa en algunos quehaceres del hogar, ya participa en situaciones en casa y que obviamente ya se sienten importantes, que son personas, son niños, pero que ya son tomados en cuenta, ya desarrollan algunas actividades. Y es en donde aquí también hay más índice de accidentes, porque están descubriendo todo, porque suben, porque bajan, porque meten sin ellos saber alambres a la luz. Son exploradores natos, ¿sí? Piensan que una enfermedad de la misma manera es algo malo, es algo que es totalmente terrible para su vida futura. Tienen temor a la sangre, al dolor y a las lesiones permanentes. Aunque yo lo he visto que hoy con la serie de Walking Dead ya no tienen tanto miedo, ¿verdad? De hecho, les gusta ver este tipo de series sangrientas hoy en día, pero en general tienen miedo a la sangre. Tienen pensamientos mágicos, eso es lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque tú puedes abordar ese tipo de pacientes viendo las series que están de moda y diciéndoles a lo mejor que qué personaje les gusta a esa edad y tratando de convencerlos que son ese personaje. A esta edad todos creíamos en los Santos Reyes. No sé si recuerdan. Todos creíamos.
y interpretan literalmente lo que escuchan. Aquí está la frase que nos dicen: los niños dicen la verdad, porque ellos no tienen ningún tabú todavía, ningún prejuicio todavía. Entonces ellos literalmente nos van a decir: mira papá, ese gordito que vaya caminando. Lo van a decir. Oye hijo, respeta. No tienen tabús todavía. El escolar usualmente cooperan, son curiosos, son fáciles atraerle el interés de ellos, y la honestidad con ellos es muy importante. Volvemos a insistir, crear ese vínculo de seguridad. Actúan extremadamente maduros e individualistas, se creen ya muy grandes ellos. ¿Estamos de acuerdo? El escolar, ya estamos hablando de una persona realmente que va a la escuela, estamos hablando quizá de un niño que va en sexto de primaria y que evidentemente temen a la sangre y a las inyecciones, les asusta la idea de una lesión permanente y ya empiezan con la cuestión de pudor. No va a ser tan fácil quitarle la ropa para poderlos explorar, porque de otra manera van a sentir ellos ya pena, van a sentir ellos ya que estamos invadiendo su personalidad. Entonces tenemos que contar eso. Por último, los adolescentes, tenemos ya a una persona bien formada que empieza a desarrollar caracteres sexuales secundarios, que evidentemente ya tienen un pensamiento totalmente crítico, un pensamiento totalmente abstracto, y que evidentemente tenemos que tener en cuenta la situación educacional que se tiene. En este paciente que podamos tener adolescente, él ya nos puede describir qué le pasa, ella nos puede describir qué siente, qué le duele, cómo expresar lo que está viviendo. Entonces, se creen invencibles, por lo tanto, ¿verdad? A esta edad los adolescentes también de la misma manera y están más relajados. Nosotros lo vemos aquí, ¿no? O los que viven aquí en Puerto Peñasco en el Spring Break. Son adolescentes, son personas que quieren hacer todo, que evidentemente desbordan su energía y automáticamente están conociendo el mundo, pero desde el otro punto de vista ya de la vida adulta. Les asusta también la idea de las enfermedades, comienzan con caracteres sexuales secundarios, decíamos, y quieren ser tratados como adultos. Hay diferencias anatómicas en todo lo que viene siendo la cadena de crecimiento en una persona. Esto es importante para nosotros como proveedores de la salud, porque la gran mayoría de los equipos que contamos en las unidades están hechos o están diseñadas para pacientes adultos estándar. Entonces, no tenemos nosotros equipo prehospitalario para el paciente pediátrico. Tendríamos entonces que adaptarnos a esas necesidades y ver si realmente nosotros estamos atendiendo a pacientes pediátricos, porque no es tan común. Entonces, tendríamos que tener un stock de equipo prehospitalario pediátrico, camilla prehospitalaria pediátrica y diferentes tamaños de collarines también, ¿sí? De otra manera, entonces, cada una de esas unidades tendría que traer su equipo prehospitalario pediátrico. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Aunque las metas del tratamiento pueden ser diferentes en todos los pacientes, vamos a entender entonces que son comparadas con las del adulto y puede haber variaciones en la forma y significativas. La gran mayoría de las diferencias anatómicas que suceden en el paciente pediátrico son en la vía aérea. En la vía aérea porque la lengua de los pacientes pediátricos es mucho más grande. La cabeza del paciente pediátrico es más grande en relación a su cuerpo. Entonces, esta lengua que tiene el paciente pediátrico a nosotros nos va a convertir en una situación de previsión en la vía aérea, porque es más grande, ¿sí? El diámetro de la tráquea, por lo tanto, también es pequeño y las lesiones graves ocurren rápidamente. Un paciente pediátrico, esa obstrucción de la vía aérea, se va a cerrar inmediatamente su tráquea, ¿no? O sea, va a ser un laringoespasmo si tiene alguna lesión y se convierte entonces en una urgencia de la vía aérea. La cabeza es proporcionalmente mayor, comentábamos, y la causa de preocupación son los aspectos relacionados con la vía aérea. Entonces, quédense esta idea muy clara ustedes. Paciente pediátrico tiene más problemas de vía aérea. ¿Ok? Quédenselo grabado. Bien,
¿Qué se recomienda hacer para este tipo de pacientes pediátricos y poder permeabilizar su vía aérea? Algo muy simple, que es alinear los ejes. ¿Cómo alineamos los ejes? Porque esta cabeza en el paciente pediátrico es más grande. Lo alineamos simplemente colocando una manta o subiendo los hombros del paciente para poder alinear la vía aérea. De otra manera, si no tiene esta elevación a nivel de los hombros, tenemos un problema de obstrucción de vía aérea. Entonces, con este simple método, nosotros permeabilizamos esa vía aérea. Las diferencias anatómicas también es que la parte de la piel es más frágil, la piel de los pequeños es muy frágil y automáticamente las lesiones de los tejidos blandos van a provocarse inmediatamente. Tener cuidado con la mollera. ¿Qué es la mollera? Las fontanelas, ¿verdad? Las fontanelas. Estos huesos del cráneo todavía no cierran al 100% y están formadas por cartílago. Y este cartílago evidentemente se va apenas a fusionar, a osificar, porque está teniendo la ocupación de crecimiento del cerebro, de la masa encefálica. Entonces, en pacientes pequeños, menores de un año, tenemos esa situación que le llamamos la mollera, ¿sí? Que es una depresión. Y las costillas son más flexibles. Al ser más flexibles las costillas, por lo menos las lesiones pueden ser internas luego, porque no dan soporte todavía a la parrilla costal. Entonces, una lesión a nivel de costillas puede penetrar a un órgano inmediatamente. No así en una extremidad, porque en una extremidad hay fracturas que se llaman en ramo verde. No está bien osificado todavía ese paciente pediátrico y no se fracturan de una manera como un paciente adulto, sino son en rama verde, no se troza todo el hueso. Los músculos abdominales de la misma manera están menos desarrollados, por lo tanto aumentan también la situación de lesiones inmediatas a los órganos. El primer órgano que se lesiona a nivel abdominal, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, es el vaso. El vaso. ¿Y por qué se lesiona el vaso? ¿Por qué se lesiona el vaso? Decía mi maestro de anatomía de la escuela, el vaso se lesiona porque es de cristal y se rompe. Ese órgano es muy frágil, es como gelatina, inmediatamente se impacta y entonces se lesiona. El primer órgano abdominal que se lesiona es el vaso, el segundo es el hígado. Hay hemorragia o puede haber hemorragia en abdomen, que no me doy cuenta externamente y está sangrando abdominalmente. La tasa metabólica también del paciente pediátrico pues es muy rápido, consumen mucho oxígeno y su volumen de sangre circulante es menor. Entonces una pequeña hemorragia en el paciente pediátrico lo va a desencadenar inmediatamente en un estado de shock. Shock. Y el shock puede ser en el trauma del tipo hipovolemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hipovolemia. Bien, los problemas respiratorios es una condición que hay que reconocer también en el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque las causas de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico son generadas de problemas respiratorios. En el adulto, la primera causa de paro cardiorrespiratorio, ¿cuál es? En el adulto. Cardiopatía, o sea, síndrome coronario agudo, enfermedades coronarias, ¿sí? Dislipidemias, ¿ok? Esa es la primera causa de paro cardiorrespiratorio en el adulto, pero en el paciente pediátrico es las enfermedades respiratorias. El niño se va a cansar de una dificultad para respirar y va a ser un fallo respiratorio y después un fallo cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos captando esta idea y nos están quedando estos conceptos claros? Porque es pregunta de examen del módulo de respiración. Todas las universidades preguntan eso, ¿vale? Bien.
¿Qué enfermedades nos están afectando en los problemas respiratorios en los pacientes pediátricos? CRUP, que es la laringotraqueobronquitis, el asma, ¿sí?, la bronquiolitis, la epiglotitis y, les decía, el paro respiratorio. Estos pacientes pediátricos, si no son atendidos por estos problemas, se van a complicar. Pues tenemos que atenderlos. Y, por el contrario, las enfermedades médicas en los pacientes pediátricos van a ser las convulsiones. En los niños escolares, sobre todo, no dan convulsiones tónico-clónicas, o es raro la convulsión tónico-clónica, sino a veces son espásticos. El niño no responde, te lo entregan y solamente su mirada se desvía hacia un lado y como que balbucea. Eso es todo. El niño está convulsionando, pero no me doy cuenta por eso. Entonces, el día que les vaya a tocar ese paciente, jamás se les va a olvidar. ¿Ok? Bien, envenenamientos también es muy importante. Decíamos, este niño está experimentando el mundo, está probando y entonces prueban todo. Y por eso se envenena. La fiebre es algo muy importante porque se va a deshidratar el niño, y también la diarrea. La diarrea, recuerden, esta diarrea en el paciente pediátrico que no es controlada lo va a llevar a un estado de shock hipovolémico. ¿Sí? Shock hipovolémico. El ahogamiento también es algo muy importante, y el síndrome de muerte infantil súbita. Niños pequeñitos que los dejaron en su cuna y después ya no responden y fallecen. No se sabe todavía la causa de este síndrome, pero están falleciendo por esta situación. Bien, por trauma. ¿Por qué fallecen? Trauma contuso, ya lo decíamos, un trauma directo en costillas o abdomen, inmediatamente penetra a órgano. Entonces no permite que las costillas lleguen. Otro, el choque de vehículos automotor, el atropello, el atropellamiento, las quemaduras en el paciente pediátrico son muy comunes también, muy comunes, las caídas de altura, lesiones deportivas y el maltrato. Todavía tenemos y estamos en las estadísticas de maltrato infantil. Los niños mueren por maltrato infantil todavía. ¿Sí? Bien. Evaluación del paciente pediátrico. Fíjense bien, ¿cómo evaluamos al paciente pediátrico? Lo evaluamos con un triángulo que se llama evaluación del paciente pediátrico, que es TEP. Triángulo de evaluación TEP. Decíamos, y yo les comentaba ahorita, que la gran mayoría de las emergencias se van a ver visto en dos rubros muy significativos. Uno, la respiración del paciente, y la otra, la circulación y la apariencia que tiene este niño. Ese niño llora, ese niño interactúa, ese niño, ¿cómo está? Y el cuidador nos da muchos datos de eso. ¿Cómo se encuentra este niño? ¿Es normal lo que está haciendo ahorita o no es normal? ¿Ese llanto es normal o no es normal? ¿Ese llanto es con lágrimas o no es con lágrimas? Entonces fíjense bien, la evaluación es, ¿cómo? TEP, que es Triángulo de Evaluación Pediátrica. Apariencia, circulación y respiración. Desde que estoy llegando a la escena estoy viendo ¿qué? Su apariencia. Desde que lo estoy tocando su circulación y estoy observando su ventilación. TEP, paciente pediátrico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Ya todos más o menos podemos atender a un paciente pediátrico? ¿Sí? Sí. Gracias. Nada más, el síndrome de muerte súbita infantil se presenta obviamente en neonatos y en infantes. ¿Puede darse en niños pequeños también? Bien, el síndrome de muerte súbita infantil solamente lo vemos en el paciente lactante, solamente. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra?
¿no? Bien, vámonos entonces ahora al final de la vida. Todos, cada día que pasa, tenemos un día menos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto vayamos a durar? No sabemos, pero por lo menos sí sabemos que tenemos un día menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en este paciente adulto? En el paciente pediátrico, rara vez tenemos una enfermedad, y si la tenemos es solamente una. Pero en el paciente geriátrico va a haber múltiples enfermedades. El paciente geriátrico tiene hipertensión, tiene diabetes, ¿sí? O sea, va a tener varias enfermedades, que cada una de esas le puede desarrollar una urgencia médica. Entonces, en el sistema cardiovascular hay disminución del gasto cardíaco. Este corazón ya no late igual. En un paciente geriátrico, su corazón no está latiendo igual. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la resistencia vascular periféricas. ¿Por qué? Porque toda su vida estuvo comiendo grasas y tiene entonces arteriosclerosis. Ya esas venas, ya esas arterias están dañadas de todo el año, ¿estamos de acuerdo? Todos los años. La presión entonces normal en un paciente geriátrico sería esperada alta por estos problemas. Un paciente geriátrico, por ende, entonces tiene hipertensión por lesión vascular, por cambios degenerativos. Entonces, si llevamos una vida de joven, atareada, ajetreada, pues eso va a repercutir después, ¿no? Dicen las abuelitas, te cobran la factura después, las desveladas, la mal comer, por esta situación, porque son trastornos posteriores, enfermedades posteriores. Bien, en el sistema respiratorio, ¿qué tenemos? Disminución del tamaño y la fuerza de los músculos respiratorios, la caja torácica ya no se expande igual, los músculos ya están disminuidos y esa caja torácica ya no es tan expandible. Ese paciente geriátrico respira ahora más lento, poco profundo, ¿sí? Tienen frío los pacientes geriátricos, aunque no exista mucho frío, estén al sol, tienen que estar tapados, tienen pérdida de calor por esta disminución de la masa muscular. Son sensibles a la hipoxia inmediatamente, el dióxido de carbono en la sangre es inminente para ellos y puede tener una situación de generar infecciones. La situación de la barrera inmunológica en el paciente geriátrico ya no es el mismo y generan entonces infecciones rápidamente. Desde una simple situación de garganta hasta una gastroenteritis, inmediatamente. La caja torácica, decíamos, es más flexible y hay reducción en los reflejos nauseosos y de la tos. En sí, el paciente también geriátrico va perdiendo audición, va perdiendo visión, todo lo va perdiendo, ¿estamos de acuerdo? Bien, en el sistema musculoesquelético, pues obviamente va a haber osteoporosis, va a haber cifosis, ese paciente va a estar caminando con cifosis y también hay que tener adaptaciones entonces en nuestras camillas. No podemos tratar de acostar a ese paciente con cifosis en la tabla, sino hay que tener adaptaciones nosotros, que ese es un cambio por la edad y hay que adaptarnos, rellenar espacios en nuestra camilla. Pérdida de la masa muscular, debilidad muscular, pérdida articular. Decía mi abuelito, si tú después de los 60 años te despiertas y no te duele nada, ya te moriste. Si después de los 60 años nos despertamos y no nos duele nada, ya fuiste. ¿Por qué? Porque evidentemente estas enfermedades son comunes por el desgaste articular. Nosotros le decimos a nuestra abuelita, ¿qué te duele, abuelita? Las rodillas, la cadera, todo les duele. ¿Por qué? Pues porque es el desgaste normal. Es un desgaste normal de años, de años. Las articulaciones ya están bloqueadas. Entonces hay que entender esta parte.
Sistema neurológico, ¿qué tenemos? Disminución de la masa, el peso encefálico. Esta masa encefálica va a disminuirse. Entonces, una hemorragia cerebral en un paciente geriátrico la va a soportar más porque puede estar sangrando, puede hacer un efecto de masa y no dar signos y síntomas. Este viejito que de alguna otra manera se cayó, va al hospital, no tiene nada, pero después de 3 días fallece. ¿Qué le pasó? Pues tenía a lo mejor una hemorragia, un daño subaracnoideo, y por esta disminución de la capacidad de la masa encefálica se acumula más sangre. Aumento del líquido cefalorraquídeo, por lo mismo, las células nerviosas se degeneran y hay disminución, decíamos, de la visión, de la audición, del gusto, del olfato. Entonces el paciente geriátrico tiene complicaciones. Bien, sistema gastrointestinal, ¿qué tenemos? Disminución de la sensación del gusto, del olfato, destrucción de las estructuras de la boca. Obviamente las piezas dentarias en el paciente geriátrico ya no son las mismas, utiliza muy probablemente prótesis, ¿sí? Utiliza prótesis. Entonces se va degenerando, la masticación ya no va a ser óptima, el sistema digestivo va a tener dispepsia. El músculo también de la misma manera disminuye su grosor. El sistema gastrointestinal, decíamos, alteración de la deglución, ya no van a comer de la misma manera, deterioro del intestino delgado, hay disminución del tono, dispepsia, y también de la misma manera hay una afectación ya normal al hígado, porque estos pacientes, la gran mayoría de las veces, ¿qué? Toman mucho medicamento. ¿Por qué? Porque decíamos al principio que tienen varias enfermedades. Entonces, toman una pastilla para la hipertensión, otra pastilla para la diabetes, otra pastilla para dejar de dormir, otra pastilla para orinar, otra pastilla, o sea, múltiples pastillas. Entonces, es importante ver esto. Sistema renal, hay pérdida de las nefronas, hay reducción en el tamaño de los riñones, hay disminución de la habilidad para filtrar y también muchos pacientes geriátricos tienen disfunción en orinar o en defecar. Entonces a veces tienen incontinencia. El paciente geriátrico a veces ya requiere de un pañal también, porque de otra manera van a estar orinando y van a tener, por ende, también infecciones de vías urinarias. Entonces, todas estas situaciones van a afectar en el paciente geriátrico. Sistema tegumentario, la piel se adelgaza. Esta persona adulta mayor que se pega, inmediatamente hace un hematoma, inmediatamente. O tiene muchos moretones porque no se da cuenta en dónde se pegó. Tiene bastantes moretones, no visualiza la situación de dónde se pegó. Hay heridas que van a sanar lentamente y disminuye la sensación al tacto. Ya no tienen tanto tacto fino, se pierde, se va perdiendo. Bien, entonces en el paciente geriátrico me constituye un reto. El paciente geriátrico es una evaluación total, porque si nosotros estamos hablando de solamente un signo o un síntoma en el paciente geriátrico, que sería la alteración del estado mental, la alteración del estado mental que este paciente pueda tener pueden ser muchas cosas, no solamente una. Entonces, es un paciente que requiere de una atención clínica. Esto quiere decir que un estado mental alterado puede deberse a demencia, puede deberse a una infección, puede deberse a alteraciones de la falla respiratoria, puede deberse a situaciones de el azúcar, etc, etc, etc. Entonces, el paciente geriátrico es más clínico, representa un reto clínico para nosotros, porque el aspecto de un solo signo o síntoma puede deberse a muchas enfermedades o a interacción de los medicamentos que está tomando. Podemos tener un paciente adulto mayor con una TA de 130/90 y nosotros pensar que está bien, pero no sabíamos que tomaba algunos medicamentos anticoagulantes que pueden estar ejerciendo una interacción a la presión. Entonces, este paciente representa una situación difícil para la evaluación pediátrica, prehospitalaria. Es muy importante que lo tomen en cuenta.
La evaluación del paciente geriatra, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un sistema que se llama GEMS, ¿ok? GEMS, o el diamante de la evaluación geriátrica. La evaluación geriátrica entonces la vamos a ver con, primero, identificar que es un paciente geriátrico. Primero identificar, sí, este es un paciente geriátrico, ¿ok? 2, la evaluación del entorno, cómo vive. La gran mayoría de los pacientes geriátricos viven solos, la gran mayoría. No tenemos mucha información de ese paciente. Del año van a ser cruciales para un paciente geriátrico. ¿Bien? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por ponerme atención. Espero que hayan anotado estos 2 puntos muy importantes, triángulo TEP y diamante GEMS. En la plática que di primero, les comentaba yo que yo no voy a escatimar con un solo regalo, sino les voy a regalar a todos. Ni uno solo se va a quedar sin regalo. Y es precisamente la presentación de esta revista que se llama AAMS World. La revista AAMS World nos conecta a todos los profesionales de la salud y nos está conectando desde la punta de Campeche hasta Puerto Peñasco, Tijuana y demás. Es saber qué estamos haciendo en medicina prehospitalaria, qué estamos haciendo, qué están haciendo los de Cruz Roja de aquí de Puerto Peñasco, qué está haciendo la universidad. Esto lo vamos a tener que saber todos. El operativo de Spring Break lo tiene que saber todo México. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hacen? Todos tenemos que saber. Entonces, fíjense bien. Esta revista estaba antes en inglés, pero hoy en día se está traduciendo en español. Y esta es la página www.amsworld.com/revista. Y aquí está el regalo, es gratuita. Todos pueden entrar a la revista, todos, y suscribirse, todos. Y es gratuita, es para ustedes, es para que publiquen ustedes lo que están haciendo aquí y todo México se entere y Latinoamérica se entere. Todo habla hispana se entere. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Es la primera revista que está empezando en español, o sea, es la primera traducción de la revista porque les comentaba, estaba en inglés. Les voy a pedir a todos que se suscriban a la revista, es muy rápido, sencillo, les lleva más de 2 minutos. ¿Bien? Y la otra situación es esta página que es www.naent.org/español-audience. De aquí pueden tomar información y artículos en medicina prehospitalaria también, de 4 programas importantes. ¿Cuáles son estos 4 programas importantes? En general, GEMS, lo que les acabo de decir, EPC, que es para pediatría, PHTLS y AMLS. PHTLS, paciente de trauma, AMLS, paciente clínico. ¿Ok? Entonces, inscríbanse a la revista. Esto inmediatamente después va a aparecer lo que pasó aquí en estos 3 días de congreso. Va a aparecer en la revista un pequeño artículo en AAMS World, qué pasó aquí, qué vivimos, qué hicimos. Y recuerden ustedes, lo más primordial de esto, no importa que traigas un escudo azul, uno blanco, uno negro. Lo más importante es esa persona que está ahí y que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer algo por ella. Muchísimas gracias.